la, la manera auténtica de abordar el tema de la espiritualidad. Es algo que prácticamente no ocurre con la mayoría de la gente. Y eso está dicho en las enseñanzas de sabiduría, pero Muchos son los llamados y pocos los elegidos. muchos los llamados y pocos elegidos. Y fundamentalmente hay que entender que nosotros estamos encarando este tema desde el punto de vista de la sabiduría o la filosofía, ¿no? Y el tema va de la mano con que hay otro camino acá también, que es el camino de la devoción, ¿verdad? Entonces, uno no puede perder de vista que realmente nosotros estamos en ese afán de esclarecer las cosas, de buscar el sentido, el significado en el campo espiritual también. Y viene a cuento nomás mencionar que en el Evangelio Jesús al Espíritu Santo le da también el nombre del Espíritu de la verdad. O sea, el Espíritu de la verdad es aquel que precisamente por medio de la inteligencia humana escudriña y discierne lo que verdaderamente es la vida, la realidad y el significado que tiene. Entonces, como le dijo Jesús a aquellos que le estaban preguntando también ciertas cosas, fundamentalmente en este caso viene a cuento sobre la resurrección, cuando le dijo Jesús a ellos que Dios era Dios de vivos y no de muertos, puesto que en las Escrituras está escrito el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, si Dios es Dios de vivos y no de muertos, entonces es obvio que la resurrección tiene que existir. Esa es la sencilla explicación que él da del tema. Y precisamente en ese punto, él insiste en que estas personas que le hacían las preguntas no conocían ni las escrituras, Ni el poder de ni el Dios. poder de Dios. Y acá el camino va por conocer ese poder de Dios, fundamentalmente, y también paralelamente las escrituras y su sentido y su significado. Ese poder de Dios es el que opera en cada cosa. Eso es lo que uno tiene que tener en mente cuando piensa en aquello que uno configura como el ser supremo o Dios, con el que uno está indisolublemente unido o ligado, porque evidentemente estamos desde ya en Él o somos Él mismo. Entonces, el caso va por entender que nuestro cometido es ir caminando, se puede decir, ir transitando por la vía de la sabiduría, que es lo que precisamente esclarece todo el tiempo, tanto en el Evangelio y desde luego en el Antiguo Testamento también se menciona la sabiduría de una manera que si uno investiga uno va conociendo. Pero quiero nomás también referirme al tema del camino de la sabiduría o el jnana marga, como le llaman en el hinduismo, que es propiamente la filosofía, el camino
del conocimiento o de la sabiduría. Ese es un camino apropiado para llegar a conocer la verdad o nuestro verdadero ser por medio de la investigación, por medio de la indagación, por medio de ese trabajo que nos toca realizar si es que estamos interesados en comprender plenamente la realidad de la vida y de la muerte, se puede decir. Entonces, ahí apunta a señalar de que, bueno, el sabio y el santo no se diferencian cuando llegan a ese conocimiento, a esa plenitud, porque si el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de la verdad, entonces el sabio y el santo llegan a la meta de consumo. Eso es lo que creo que tenemos que entender, y nosotros estamos embarcados en este camino de la filosofía, de la sabiduría, para esclarecer justamente todos los puntos de acuerdo con las enseñanzas espirituales que fundamentalmente se concentran en nuestro caso en el hinduismo y el cristianismo, por llamarle de alguna forma, que se refiere a la tradición védica y a la tradición bíblica, ¿verdad? Entonces, a eso es lo más lo que yo apuntaba realmente, y hasta que lleguemos a decir y a comprender que hemos realizado nuestro ser verdadero, hasta ahí, y aún después uno tiene que seguir en este tema para poder justamente expandir la sabiduría, porque todos dependemos de todo, todos somos uno, y en verdad el trabajo que hagamos beneficia a todos, así como el trabajo que haga cada uno de los otros seres que existen en el universo también nos beneficia, nos ayuda y nos permite esa integración que justamente hace que se alcance la plenitud, el estado, se puede decir, de bienaventuranza en el que podemos estar establecidos sin ya estar afectados por los condicionamientos, fundamentalmente los condicionamientos del deseo y del temor y del placer y el dolor, que mientras no nos hallamos transformados, eso están ejerciendo todavía dominio sobre nosotros mismos. Eso es lo que puedo decir en referencia al caso. No, y justamente por eso es importante, como vos decís, la metodología o el método filosófico, la dialéctica, para saber lo que pensamos. Justamente que te mencioné un par de veces, este profesor canadiense Jordan Peterson, por ejemplo, dice de que él por ejemplo está haciendo una serie bíblica ahora, hablando de la Biblia desde su punto de vista, del psicoanálisis, de las humanidades, ¿verdad? Ese es su fuerte. Y entonces él dice, hago esta serie, uno, porque es un tema realmente importante, ¿verdad? Y dos, porque al hablar, o sea que cuando yo hablo, ahí sé lo que pienso, más o menos. Eso es lo que suele decir él, ¿verdad? De que tenemos que hablar
O sea, de que no sabemos ni siquiera lo que creemos hasta que empezamos a hablar. Entonces ese mecanismo de hablar, ¿verdad? O la logoterapia, como diría, creo, Viktor Frankl, ¿verdad? Es lo que también, vamos a decirle, le da estructura a nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Y por eso yo creo que es importante en el método filosófico hablar la dialéctica, ¿verdad? Tesis, síntesis, tesis, antítesis y síntesis. Y creo que es importante porque realmente uno luego nos gusta hablar. O sea, generalmente a la gente le gusta mucho hablar, ¿verdad? Y dos, es bueno tener una cultura del diálogo, ¿verdad? De poder conversar libremente, de poder presentar también nuestras ideas o creencias de una manera, vamos a decirle, argumentalmente estética, podemos decir, de una manera también concisa y lo más correcta y fielmente posible, justamente como dice este profesor Peterson, para poder saber lo que pensamos realmente. Y por eso también te estaba diciendo recién de que los temas están disponibles para el método filosófico, y siempre y cuando también uno, como diría el Buda, use la recta palabra, ¿verdad? Y el recto pensamiento y la recta atención y todas las rectitudes del noble octuple sendero. Entonces uno va a poder estar abordando el diálogo de una manera que sea fructífera para todos, ¿verdad? Por eso creo yo importante, recalco la manera en la cual estar abiertos y también receptivos, ¿verdad? Tanto para escuchar en primer lugar y para decir las cosas ciertas y correctas. Entonces por eso te digo que el tema de la resurrección es una cosa que, como vos decís, ¿verdad? Es nuestra soteriología, nuestro destino final para muchos, quizás para millones de personas. Solamente que el entrar a escudriñar y al investigar qué es lo que realmente es, ¿verdad? Como vos decís, teniendo en cuenta las escrituras, teniendo en cuenta la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Es una investigación que yo creo vale la pena. Se puede investigar, se puede reflexionar, sin desmerecer ninguna otra alternativa, yo diría, ¿verdad? Y justamente me hace acordar en estos días, con mi esposa nos matamos de la risa porque, ¿sabes? Soñé. ¿Sabes con quién soñé? Con el Papa Francisco. Entonces, chistoso fue mi sueño. Estábamos ahí en una especie de anfiteatro con otra gente y ahí, puff, alguien, estábamos sentados y yo le miro así a alguien y está con una vestidura, con su vestidura blanca y su gorrito blanco. Yo digo, ¿quién es? Papa Francisco. Y le miro y le empiezo a hablar, ¿verdad? Y empezamos a hablar. Y yo le empecé a hablar, ¿sabes de qué? Del budismo tibetano. Y me miró, me escuchó, de repente me miró así como, ¿qué es lo que me está diciendo este? Pero me escuchó en líneas generales y me habló también, fue un diálogo interesante, no me acuerdo los detalles bien. Pero es como que algunas cosas le costó escucharme, pero algunas cosas me recibió bien y me habló bien también, ¿verdad? Y entonces, porque yo siempre suelo quitar paralelismos entre el cristianismo católico y el budismo tibetano, el Vajrayana como le llaman, porque ambas son tradiciones, vamos a decirle,
religiosos seculares muy antiguas, ¿verdad? Y tienen una tradición histórica demostrada y también la cual va en la antigüedad histórica, ¿verdad? En los tiempos remotos, y documentado por supuesto también, pero viniendo hasta la modernidad como una especie de llama viva, de tradición viva que interpreta y vivifica y espiritualiza su propia tradición, ¿verdad? Y completo con la jerarquía, con la teología, con una participación también secular activa, ¿verdad? O sea que yo creo que hay muchos paralelismos que se pueden dibujar entre los, como te digo, cristianos católicos y budistas tibetanos, ¿verdad? Pero eso quizá para otra conversación. Pero, como te digo, es una cuestión que realmente la parte de la religión, no sé si podemos decir de las masas, ¿verdad? O de la gente, o de los pueblos, es algo muy importante también, yo diría, ¿verdad? En lo que respecta a la manera en la cual el clero mismo se maneja, ¿verdad? En lo que respecta a sus vidas particulares y también a su esfuerzo teológico, litúrgico, pastoral, como le quiera llamar, ¿verdad? Todos los aspectos de la vida religiosa que deben ser apropiadamente vividos y transmitidos y ejemplificados, ¿verdad? En lo que respecta a la gente normal, común y corriente, secular o seglar, y el clero, los monjes, los pastores o los representantes de cada religión, ¿verdad? Creo que es una dinámica importante a tener en cuenta. Pero evidentemente nuestro enfoque no va tanto hacia eso, ¿verdad? Nuestro enfoque va más según lo que como voy a decir, nuestro trabajo va más hacia una especie de espiritualidad, vamos a llamarle sencilla, abierta, directa, personal, intelectual, también como dijiste, el tema del ñana amarga o del camino del conocimiento, de la sabiduría. Y antes que por rituales o festividades o peregrinaciones o las diversas prácticas, ¿verdad?, en las cuales se concretizan esas tradiciones antiquísimas y valiosísimas, ¿verdad? Entonces por ese lado yo creo que en ese sentido estamos incluso en un mero cierto sentido y cierto contexto, quizás en ventaja en relación a esas a la manera, vamos a decir, en la cual uno debe actuar cuando está en el templo, en la sinagoga, en la iglesia, en la mezquita, ¿verdad? Es como que ahí está lo sagrado, lo misterioso, decirle la manera en la cual conectamos con Dios, pero en comunidades, ¿verdad? Pero nuestra manera, nuestro diálogo y nuestro método es más bien, vamos a encarar directamente este tema. No nos vamos a preocupar por lo que otros, sea quien fuere, ¿verdad? O sea, no preocupar tanto, claro que no vamos a querer ofender a nadie, pero no nos vamos a estar distrayendo por lo que quien sea, por la opinión sea calificado o no de quien sea, ¿verdad? Sino tratar de tener humildemente nuestra conexión directa, vamos a decirle, con la divinidad. Entonces no sé qué me decía eso. Forma parte en realidad
manera de ir desenvolviéndose esto que tenemos entre manos. Y es una cosa que yo considero que en lo que se refiere fundamentalmente a vos, es algo que vale para poder ir desentrañando, se puede decir, lo que es fundamental en relación con la meta más alta, que es la que uno debe proponerse y no perder de vista nunca. En realidad, diría que eso va de la mano con la misma etapa por la que vos estás transitando en este camino de la espiritualidad, que viene de lejos y en donde uno evidentemente ve la realidad dentro del contexto de diversidad preferentemente. Y es algo que uno tiene que entender, que eso va paulatinamente llevándole a uno a esa visión que apunta a comprender que la realidad fundamentalmente es lo que se puede llamar una experiencia de unidad. En la experiencia de unidad prácticamente se puede decir que, en cierto sentido, todas las cosas que se ven fuera prácticamente se integran dentro de uno mismo, y por eso la recomendación fundamental en la filosofía, en el camino del conocimiento, es mirar dentro. Mirar dentro, porque realmente dentro de cada uno está, se puede decir, todo el universo. Y es tan sencillo de comprender eso cuando uno se da cuenta de que cuando la mente no está activa, no hay ningún mundo. El mundo en realidad se proyecta, se podría decir, usando una palabra que podría no ser tan apropiada, pero si miramos desde la mente, solamente cuando la mente o la conciencia de uno mismo tiene a la vista esta realidad perceptible, es ahí cuando existe esa realidad. Y uno tiene que estar apuntando a mirar dentro, dándose cuenta que cuando esa mente no está activa, en realidad el mundo que aparece y desaparece es debido a que uno mismo es y existe. O sea, todo es debido a que yo soy, dice la filosofía. Entonces, mirar dentro es la exhortación, la recomendación de todas las enseñanzas de sabiduría, cuando realmente exhortan a pensar, decir y hacer en todo tiempo lo justo y lo correcto, que es uno mismo quien discierne y no fundamentalmente otro por uno. O sea que en realidad
cuando uno se da cuenta de que el ser que opera dentro de uno mismo es en realidad ese espíritu que satura todo lo que existe. Cuando se percata de que realmente ese espíritu está con esa sabiduría de lo bueno, de lo bello, de lo justo, en realidad ese espíritu permanentemente, ininterrumpidamente le muestra a uno lo que uno necesita saber y conocer. Es así donde funciona este tema de la filosofía, que viene, como decíamos, desde lejos, porque el conocerse a sí mismo es la clave para poder realmente conocer la realidad. Entonces uno se plantea en todo tiempo la pregunta, la cuestión de quién realmente soy yo. Y a partir de ahí uno va discerniendo todo lo demás que se presente, porque finalmente uno se da cuenta de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que en la mente aparece y desaparece, son cosas, se puede decir, transitorias, que van y vienen, y que lo real que permanece en uno es realmente ese ser al que estamos adscritos, que es nosotros mismos, que es ese yo universal, ese sí mismo. Entonces, cuando uno apunta permanentemente a mirar dentro, a ver lo que se puede decir está más allá de lo meramente perceptible, comprende que todo lo que existe es nada más que uno mismo, es solo el ser. Esa es la enseñanza. Y ahí uno llega a comprender, se podría decir, a realizar su verdadero ser, a tener la experiencia de ser en plenitud. Por eso es que yo insisto en este tema y quiero incluso apuntar a decirte de que realmente mi comprensión a mí me dice que yo he realizado mi verdadero ser desde la perspectiva de la enseñanza hinduista, pero puedo también decir paralelamente que he nacido de nuevo del Espíritu, y al nacer del Espíritu en realidad se realiza el verdadero ser, porque ese verdadero ser es divino. Se puede decir que es la filiación divina. Uno comprende que es el Hijo de Dios, por decir, por usar la enseñanza del cristianismo, ¿verdad? Y ese Hijo de Dios es exactamente coincidente con Dios mismo, que a nada excluye, que a todo abarca, que opera en cada uno por medio del pensamiento, por medio de la palabra, que está en uno y uno supera sus contradicciones. Ahí prevalece el bien, prevalece la verdad, prevalece el amor, y entonces uno encuentra la paz, encuentra la claridad. Eso es lo que puedo, digamos, señalar al respecto, y en ese camino, en esa travesía estamos embarcados nosotros, según lo que hemos decidido desde un principio con este trabajo.